En la clase de hoy vamos a continuar con esto de las leyes de Kirchhoff, a hacer ejercitación de nuevo, de hablar de las leyes de Kirchhoff y hablar un poco de voltímetro y el amperímetro. Pero antes recordarles que ya la otra semana tenemos el certamen. El contenido legalmente hasta la clase de ayer, que era Kirchhoff. Hoy día vamos a hacer solamente ejercitación y hablar del voltímetro y amperímetro, pero esos datos no se pueden calcular, es solamente un dato extra. Y hablar sobre la tarea hoy día. Sobre las notas, se están actualizando por el aula, porque si yo hago unos cambios muy severos en las notas, a lo que voy es que el certamen se generó por número dependiendo de su respuesta. Entonces uno puede modificar, y ahí estoy viendo cómo modificar para que se visualice ustedes. El control 3 es en los controles, no he visto el de específicamente de ustedes, pero los controles se generan automáticamente. Se termina el control y la nota está subida. Debería estar funcionando en el aula. ¿Alguien haya visto dentro de estos días hasta hoy día y no la ha visto su nota? O me dice que el sistema falla. No lo puedo ver, no podría mostrarlo acá porque vería las notas de todos y son personales. ¿Control 3? Sí. Recuerden No he que visto la la nota. semana... A mí no pero aparece. pueden... ¿Aparece o no aparece? A mí no. No. ¿No? Ya, voy a Dice no revisar permitido. no permitido. Ya, voy a revisar ahora el aula y voy a habilitar, que me pareció raro lo del control 3. Yo pensé que sí estaba habilitado. Yo había dejado explícitamente que se habilitara la nota después del término del control. Y en calificaciones no estará, ¿no? En la tabla de calificaciones. No, ya. Entonces ahí voy a revisar. No lo voy a mostrar ahora porque se ven muchas notas, entonces no. Pero voy a avisar, voy a revisar al final de la clase y les voy a mandar un aviso con lo de la tarea para que puedan visualizar la tarea. Si el control 3. Si no, la próxima semana en la clase me dicen y solucionamos el problema. Pero voy a estar atento a eso. Como seguía, en la tarea, los grupos ya son los mismos de la tarea número 1, a menos que hayan grupos que tengan dificultades personales o grupales y quieran cambiar. Pregunto si alguien quiere cambiar de grupo o quieren separar grupos. ¿Nadie? Entonces mantengo los grupos anteriores y la tarea, voy a dar el aviso, también les va a llegar un aviso hoy día a la tarde, donde se va a habilitar para poder subir la tarea, pero la tarea número 2 va a consistir sobre las resistencias. Entonces, nuevamente es un tipo paper, 2, 3 planas, igual que el anterior, que simplemente hablen de resistencia. ¿Qué es una resistencia? ¿De qué material están hechos las resistencias? ¿Cuáles son los más normales? ¿Cómo clasificar o cómo saber qué tipo de resistencia es? ¿Cuál es el mayor productor de resistencia? Toda la información que puedan hablar sobre resistencia. Recuerden que estos trabajos que son tipo paper, es que uno lea esto y el que lo lea tenga un conocimiento, pueda adquirir un conocimiento relativo sobre ese tema. Es decir, mira, yo con leer su trabajo sé qué es una resistencia, para qué sirve, cómo clasificarla y cuáles son los mayores productores o dónde puedo conseguir. Hablar en general sobre una resistencia. Cuánto vale, cuánto duran, la información que puedan conseguir. Recuerden que sin hojas de título es bien simple, los papers son bien simples. Título, autores, introducción y temas, gráfico, algunas imágenes, fotos y la bibliografía. Lo importante es que la bibliografía que sea de fidelidad, que sea de un estándar universitario, no del Rincón del Vago ni de una página de dudosa calidad. Pueden usar Wikipedia o revistas científicas. Entonces, los trabajos, las tareas, no es que se maten haciendo un informe, sino que averigüen sobre cierto tema, que aprendan. Esa es la idea de las tareas que yo doy, que aprendan un poco más sobre el tema que estamos viendo, que no sea una carga ni un castigo. ¿Ya? Y a la tarde entonces voy a ver ese problema de la tarea anterior, la tarea 3, las notas, y ahí les va a llegar el aviso también de la fecha. Va a ser hasta la próxima semana, hasta el otro día viernes, para poder entregar.
Recuerden que la próxima semana, nosotros tenemos clase los días martes y miércoles. El día martes y el día miércoles. El día martes nosotros no vamos a tener clase, porque yo nunca hago una clase antes de un certamen, porque me van a llenar con dudas, y dudas que puede ser que no tienen sentido y que a esa altura ya lo único que van a ser contraproducentes y no les va a ayudar, los va a poner más nerviosos. Y recuerden que el día miércoles de la próxima semana es el certamen número 2. El certamen se va a tomar dentro del horario de clases. ¿Qué quiere decir? Que, ejemplo, la próxima semana vamos a estar igual que hoy día, a las 2 de la tarde. Ustedes llegan, me espero unos 5 minutos y habilito el certamen. Y el certamen va a durar, porque ahora es el segundo certamen, podemos hacerlo, va a durar dentro de la clase. Desde las 2 de la tarde o 2:10 va a estar habilitado hasta las 3:30. Terminando las 3:30 se cierra el certamen. Y se acabó la parte de las preguntas. ¿Cómo va a ser el tipo de certamen? Voy a explicar. En el aula, la próxima semana, y voy a dar aviso igual en clase, y lo voy a mostrar, en la ventana de certámenes va a estar habilitado el certamen número 2. El certamen número 2 va a consistir en dos. Uno, primero va a ser un cuestionario, que ahí van a estar las preguntas. Y igual que en los controles que hemos tenido hasta ahora, ustedes tienen que calcular y responder cuál es la alternativa o llenar el espacio que queda en blanco para la solución. Ese cuestionario es solamente las soluciones, pero también va a haber en el mismo certamen 2, ahí en el aula, va a haber una para poder entregar la entrega de los resultados. El cuestionario dura hasta las 3:30 y la entrega de los solucionarios es hasta las 3:45. Se entiende que entre las 3:30 y las 3:45 usted ya no tiene más tiempo para hacer hacer desarrollo, cosa ustedes si quieren seguir, pero yo les voy a dar 15 minutos, que es el tiempo que les sobra, para simplemente sacar la foto o escanear y mandarla al aula. Y se termina el tiempo. Puede ser que ya 45 no y ponga 20 minutos, 3:50. Pero nada más. Fuera de ese plazo no se recibe más entrega, y las ponderaciones van a hacer que sobre todo el desarrollo. Tienen que hacer el desarrollo sí o sí. No va a ser como el certamen pasado, que había más tiempo y que podían tener más de un día para entregarlo, y lo otro era la fecha de entrega. En este certamen no, va a ser dentro de la clase y van a tener un tiempo para poder entregar los cuestionarios. A las 3:30 sí o sí se va a cerrar el cuestionario. Si son 5 preguntas, pongámosle que son 5 preguntas, y ustedes van a la pregunta número 4, se cierra a las 3:30, aunque ustedes no quieran, se va a cerrar el sistema y les va a guardar automáticamente las 4 anteriores. La quinta no. Si las marcaron, si no las marcaron, no va a guardar nada, y un 0. Entonces, optimicen bien el tiempo. Es 1 hora y media. Realmente yo las pruebas no las hago para que duren 1 hora y media. Son más fáciles, pero yo tengo que poner un límite igual. Si fuese por eso, puedo poner 3 horas, pero no tiene sentido. La prueba oficialmente se puede hacer en 45 minutos, 1 hora, tranquilamente, pero uno también tiene que dar un tiempo extra para las personas que no han practicado y no han hecho ejercicio. ¿Qué es lo que entra en la prueba? Antes de continuar, aprovechando que esta es la última clase antes del certamen. Uno se puede ir al canal. En la parte de videos de 002, que son los que les corresponden a ustedes, pueden ver que la clase número 10 y la clase número 11 son los resúmenes, que es como la clase de hoy día, resumen. Y desde la clase 12 hasta la 16, incluyendo la de hoy día, que es la 17, son los contenidos del certamen: corriente eléctrica, voltaje, circuito eléctrico 2 y las leyes de Kirchhoff. No es nada más, ni es nada menos. Y eso es la segunda unidad. Ya después del segundo certamen, a la vuelta de la semana libre que vamos a tener,
vamos a continuar un poco con circuito, hablar un poco de condensador por sí solo, qué es el condensador, para qué sirve dentro de un circuito eléctrico, y vamos a continuar con la materia, que es magnetismo, con campos magnéticos. ¿Ya? Pero está todo bien clarito, es desde las clases después de resumen. De la clase 12 en adelante es lo que entra para el certamen. Entonces, para los que llegaron recién, o resumiendo, la idea es lo siguiente. Hoy es un resumen haciendo ejercicio de lo que habíamos hablado las leyes de Kirchhoff, haciendo unos 2 ejercicios más. Ejercicios. Y ¿qué más? Y hablar un poco del amperímetro y el voltímetro. El amperímetro y el voltímetro son anécdotas, más que no puedo preguntarles nada que calcular, pero es para que sepan cómo se mide el voltaje y la corriente, que son esos 2 instrumentos. Oficialmente no es nada que se va a preguntar en el certamen. Entonces el contenido es hasta la clase de ayer, y hoy día simplemente vamos a hacer más ejercicios sobre eso. A la tarde, o más tardar mañana, se va a solucionar el problema de la tarea 3 para que puedan visualizar la nota. Y les va a llegar el aviso sobre la tarea número 2 que agrupa. La tarea número 2 era, como habíamos dicho, sobre resistencias. Y tiene como fecha límite de entrega la próxima semana, que va a ser el día viernes 20 del 11. Hasta las 10 de la noche, 8 de la tarde. Más o menos. En el cual ustedes destinan cómo van a trabajar, si uno solo lo hace o todos aportan. Y recuerden que como es en grupo, no quiere decir que basta con que uno lo suba. Cada uno de los integrantes lo va a recibir, ustedes ven cómo lo hacen, y cada uno de los integrantes lo entrega por sí solo. Y la fecha se cumple. ¿Eso qué quiere decir? Que no esperan al último día para entregar. Si una de las personas no lo entrega, automáticamente tiene un 0. O independiente de si el demás grupo lo hicieron y digan, pero si lo hicimos. Cada uno es responsable de su nota, aunque sea en grupo. Y es de ustedes como grupo no esperar al último día para entregarlo. Nunca jueguen con eso y esperen por lo menos un día antes, 2 días antes para entregarlo, como mucho. Podrían perfectamente hacerlo al fin de semana. Y la próxima semana tendríamos el certamen, nos veríamos para el día del certamen, que sería el día miércoles 18. El miércoles 18 de noviembre. Y el certamen es a las 2 de la tarde en clases. Ahí voy a habilitar el aula y va a durar hasta las 15:30. Y después de las 15:30 o antes, si terminan antes, tienen hasta las 15:50 para subir el desarrollo. Con eso terminaríamos la segunda unidad. ¿Todo bien? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? ¿Alguna sugerencia? Sí. 2 cosas. Al principio de la clase explicó de qué se iba a tratar la tarea y todo eso, ¿no? Sí, está grabado, pero lo puedo volver a decir. ¿Y qué más? Y lo otro, los grupos son los mismos que la tarea pasada. Ya. Sobre la tarea, para los que llegaron recién, nuevamente, voy a mutearte. Ahí. Entonces, sobre la tarea, consiste sobre resistencias. ¿Qué significa? Que dentro de ese informe tipo paper, entiéndanse que pueden ser 3 planas, 2 planas, 4 planas, pongan el título resistencias, los integrantes y hacen la introducción. Quiero que en este trabajo me hablen sobre resistencia, de qué están hechas, dónde la hacen, de dónde consiguen material, para qué sirven, lo que hablamos en clase, algunas ecuaciones, cómo identificar el tipo de resistencia, dónde uno, más o menos cuánto valen, cuánto duran, cuánto hay que renovarla, que hablen sobre resistencia, que busquen la información. Estos trabajos, vuelvo a decir, no son, véanlo como una forma de poder aprender algo más. Siempre las tareas, esa es la finalidad de una tarea, que ustedes busquen información y aprendan un poco más sobre cualquier
tema que les guste y que expliquen sobre lo que aprendieron. Y recuerden que en la parte de la pueden agregar imágenes, los gráficos de cómo identificar una resistencia. Recuerden que uno puede ver por los colores que tiene o el tipo que tiene de línea, saber qué tipo de resistencia es. Y buscarle la bibliografía de de dónde lo consiguieron. Por lo menos que sean de un estándar ya un poco más alto, es decir, no sé, Wikipedia, alguna revista, algún libro. Y no tanto de páginas que no dice de dónde saco esa información. ¿Ya? Y eso va a ser simplemente, las tareas son bien sencillas. Si uno puede gastar fácilmente en grupo unos 2 días, la puede entregar. Si tiene poco tiempo, igual por eso doy más tiempo. Y la fecha límite de este trabajo es el 20 del 11, el próximo viernes, del viernes que viene al otro. ¿Ya? Y no esperan el último día para entregar. Se va a habilitar ahora, en un rato más de la tarde, se va a habilitar ahí para que aparezca en el aula la tarea número 2 y el lugar donde tienen que subirla. Son los mismos grupos, a menos que tengan algún tipo de problema personal o grupal, me lo pueden decir. Pregunté, me dijeron que no, o nadie dijo nada. Entonces entiendo que van a ser los mismos grupos. ¿Cómo trabajen? Ustedes deciden. Solamente yo quiero recibir por parte de cada uno de ustedes la tarea. Aunque sea grupal, cada uno se hace responsable de su entrega en forma personal. ¿Ya? Entonces, sin más, vamos a hacer el resumen. Para eso vamos a hacer ejemplos de lo que habíamos hablado ayer, que era la ley de Kirchhoff. Y vamos a seguir con esta idea de hacer circuitos. Para eso vamos a retomar, parece el circuito que hicimos ayer, o uno parecido. Vamos a considerar una resistencia de 2 ohm, una de 4 ohm, una de 3 ohm, una batería de 12 volts y otra batería de 5 horas. Y lo que vamos a calcular es la corriente que pasa por cada uno de los elementos. ¿Por qué? Porque entendemos que la corriente va a ir por acá y se va a bifurcar por 2 caminos. Entonces, como hay una bifurcación, hay 3 corrientes. La corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3. Y si conocemos la corriente, podemos saber la que pasa por cada uno de los elementos. Entonces, la primera ley que vamos a aplicar de Kirchhoff es la de los nodos. En este nodo que está acá, podríamos entender que hay corrientes que entran y corrientes que salen. Ustedes son libres de escoger cuál es la que entra y cuál es la que sale. Yo podría decir que esta va para acá, que la corriente 1 va para acá, la corriente 2 va para allá y la corriente 3 va para acá. Ustedes son libres. Lo único que después que den los resultados les puede dar negativo, positivo. Negativo es que estaba en sentido contrario a lo que ustedes pensaron. Y positivo significa que estaban bien. Lo único que nunca puede pasar en un nodo, y esto es sentido común, es que imagínense que yo tengo ese nodo ahí. Yo lo único que nunca puedo pensar es que todas las corrientes salen. O tampoco puedo pensar que todas las corrientes entran a ese nodo. Puedo, así uno puede hacer todo lo que quiera, pero el sentido común dice que está mal porque de dónde, si ejemplo consideramos esta opción, ¿de dónde viene la corriente? ¿De dónde aparece? No puede ser que solamente salga o que solamente entre porque no se mantiene físicamente. No puede ser que en una casa solamente entra gente, entra y sigue entrando o sigue saliendo gente. Imposible. Tiene que haber un lugar por donde entren o un lugar por donde salgan. Entonces lo mismo. Matemáticamente igual se podría hacer, no hay problema, pero nuestro sentido común dice que falla. Entonces tenemos que considerar que por lo menos algunas entran y algunas salen. Sí o sí. Para eso vamos a considerar, fíjense que voy a considerar algo que sería raro, pero lo voy a considerar. Que el I1 sale, que el I2 sale, pero el I3 entra. ¿Por qué lo voy a considerar de esa forma? Aunque sé que es raro. Para que se den cuenta qué pasaría si se llegasen a equivocar. Porque uno en un circuito mucho más grande no se va a dar cuenta si entra o sale. Entonces vamos a decir, por la ley del nodo, o de la corriente de Kirchhoff,
que lo que entra, que es el I3, es igual a lo que sale, que es la suma de los otros dos. Eso es lo que tenemos. Ahora, recuerden que si yo digo que este es el I1, entonces aquí va para esta dirección, este va para esta dirección, el I1. Y lo voy a pintar con el color que le corresponde porque va por acá. El I3 va en esta dirección y el I2, siguiendo lo que había predicho en ese nodo, tiene que ir ahí. Entonces tenemos ese cambio. La segunda idea que podríamos hacer era la de las mallas. Para eso voy a considerar esta malla que va acá y con ese sentido, horario. Es lo que está encerrado en ese círculo, lo que está cerrando el círculo que yo dije. Y voy a partir desde este punto. Este va a ser mi punto de partida. Entonces, si se dan cuenta, lo primero que me voy a encontrar va a ser la resistencia 3. Esa resistencia de 4 ohms, disculpen. Esta que está acá. Entonces, esa resistencia la tengo que multiplicar por la corriente, que pasa por ese sentido. Pero la corriente va de acá, va de más a menos. Y yo voy al revés, voy de menos a más. Por eso es positivo. Por eso es positivo este valor. Lo vuelvo a explicar acá. Yo estoy pasando el primer elemento por acá. En ese elemento hay una resistencia de 4 ohms y que le pasa una corriente de 3 una corriente I3. Va a ser positiva porque yo voy en contra de la corriente. Yo voy en sentido horario. Y por eso es positivo, porque voy de menos a más. Recuerda que la resistencia, si la corriente va para acá, la resistencia va de más a menos. La resistencia disminuye. Pero yo con mi dedo voy en sentido contrario, voy de menos a más. Por eso es positivo, lo habíamos dicho ayer. Tenemos esa corriente. Después el segundo elemento es el de acá, el de 3 amperes. El de 3 ohms, disculpe, 3 ohms. Y esa resistencia de 3 ohms tiene una corriente I1. Y nuevamente va de más a menos, pero yo voy de menos a más, por eso es positivo. Y después paso por una batería que me genera 12 volts de diferencia potencial. Esos 12 volts. Que voy de menos a más. ¿Ya? Ahora, esta suma me tiene que dar 0. Entonces aquí uno diría, pero profe, ¿cómo la suma me va a dar 0 si todo es positivo? Y ahí es sentido común. Una de esas dos corrientes va a dar negativa. Sí o sí, una de esas dos corrientes va a tener que dar negativa. O las dos. Pero no puede ser que las dos sean positivas. Entonces ya en la ecuación nos dice que nuestro modelo, pensar que las corrientes se comportan de esa forma, está mal. Ahora, otra ecuación. Vamos a usar otro color, rojo. Y vamos a aplicar antihorario ahora. Este de acá. Esa malla, la malla naranja con verde. Y vamos a partir desde este punto. Vamos a llamar B. Entonces lo primero que lo encontramos nuevamente es la resistencia 4, la que está al medio. Esos 4 multiplicado por su corriente. Nuevamente es positiva, porque va de menos a más. Después lo encontramos con la batería, que lo genera 5 volts, que va de menos a más. Y por último los encontramos con esta resistencia que está acá, de 2 ohms, con una corriente de 2I. Esa corriente va de más a menos. Va de más a menos. Como va de más a menos, tiene que dar negativo. Y la suma tiene que dar 0. ¿Cuántas incógnitas tenemos? Tenemos una,
tenemos 2, tenemos 3 incógnitas y 3 ecuaciones. ¿Se puede resolver el sistema? Sí, se puede resolver el sistema. Ahora habría que pensar o poder trabajar un poco con la idea de qué hacer o cómo reemplazar. Para eso tendríamos que simplemente despejar o ingresar una dentro de la otra. Ejemplo, esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 2 y esta es la ecuación 3. El I3 de la ecuación 1 lo vamos a cambiar en la ecuación 2. Eso quiere decir que donde haya un I3, el 4I3, lo vamos a cambiar por I1 más I2, más el 3I1, más el 12 igual 0. Que es la segunda ecuación, cambió. Y la tercera ecuación, también podríamos hacer exactamente lo mismo. En la tercera ecuación, si cambiamos ese 4, tendríamos eso. Podríamos trabajar un poco, que haría 7I1 más 4I2 más 2 igual 0. Y de la otra ecuación tendríamos 4I1 más 2I2 más 5. Y podríamos, ahora que tenemos estas dos ecuaciones, sumarla o restarla de tal forma que eliminemos una de las variables. O multiplicando. Fíjense que la de abajo, si multiplicamos por 2, o por menos 2, si multiplicamos por menos 2, vamos a obtener lo siguiente. Abajo voy a multiplicar por menos 2. Fíjense, los I2 son iguales pero de signo contrario. Entonces, como son de signo contrario, basta con sumar. Y me estaría dando menos un I1 más un 2 igual 0. Puedo obtener el valor del I1. Me da menos 2 amperes como solución. ¿Qué significaba el menos? Que en mi suposición el I1, porque este es el I1, el I1, negativo significa que mi suposición que iba para acá estaba mala. Que realmente no va para allá, sino que va para acá. Eso significa el menos. Entonces ahí tendríamos el valor del I1. Ahora que conocemos el I1 de cualquiera de estas dos ecuaciones, o de esta o la de la abajo, podríamos obtener el valor del I2. Vamos a considerar la ecuación que marqué con café, que es 7 I1, pero el I1 vale menos 2, más 4 I2, más 2 igual 0. Y puedo despejar el I2. Me quedaría menos 14 más 4I2 más 12 igual 0. Me quedaría menos 2. Y lo paso para el otro lado. Y me quedaría ahí. Que el I2 vale 1/2 positivo. Entonces el I2 estaba bien. Mi suposición está correcta y que iba en esa dirección. Y ahora que tengo el I1 y el I2, puedo calcular el I3. Pero el I1, sí, el I1 es 2. El I1 da menos 2. Recuerda que da menos 2. Tú no puedes cambiar. Si el I2 te da menos 2, tú sabes que el menos 2 significa la dirección, pero no, con eso tú no cambias el valor. No vale 2, vale menos 2. Si tú dices que cambia menos 2, cambia todas las ecuaciones. Porque entonces este no es positivo, es negativo. Este no va a ser positivo, es negativo. Este no va a ser positivo, va a ser negativo, porque cambió todo. ¿Dónde aparece el I1 más 2 igual 0?
Ah, ya, espera. Acá, ya vamos, estamos... Ah, ya, tú te refieres... Ah, sí, ya. Acá. Espérate, déjame revisar. Menos 10, 2, 2 y 2. Ah, sí, ya menos 2. Yo me equivoqué ahí en el signo. Sí. Ya, el I2. Entonces, va para acá. Ya es un cambio que yo no me había fijado. Ese va para acá. El I2 es positivo. No hay problema. El I1, eso, ya disculpa. Que el I1 valga positivo, tendría que reemplazarlo acá. Me daría un más 14, el único que afecta. Ese más 14, 16. Me daría acá un 16. Yo me equivoqué, disculpen. Y este me estaría dando un menos 4. Es lo único que cambia. Cambio ahora el I2. Su compañero ahí lo que decía es que yo aquí, me equivoqué con el signo. Sí, me equivoqué con el signo porque da menos 1 más 2 igual 0. La única forma es que el I valga 2, no menos 2. Entonces tenemos que el I1 va en este sentido, que no hay que preocuparse, lo único que te está diciendo es que estaba bien como la suposición, pero el I2 da negativo, que va para acá. Ahí. Es que uno de los dos va a ir a cambiar sí o sí. Y sabemos cuánto vale ahora el I2, vale menos 4. El I1 vale 2 y ahora podemos calcular el I3. ¿Ven? Ese error no es tan complicado tampoco cambiarlo. Lo que cambiaba era acá el signo, lo convierte en más 14, ya no sería menos 2, sino que pasa a ser más 16 y me queda con el valor menos 4. Y el último que me falta es el I3. El I3 me dice que es el I1 más el I2. Y el I1 vale 2 y el I2 vale menos 4 y eso me da menos 2. Que valga menos 2, lo único que me dice es que cambia el sentido. En vez de ir hacia arriba, lo voy a dibujar acá. Este es el nodo, estos son los lados, este es la corriente 1, esta era la corriente 2, naranja, y esta era la corriente 3. Lo único que está diciendo es que el I1 se mantenía positivo, el I2 cambia de sentido porque es negativo y el I3 cambia de sentido, en vez de ir hacia, como habíamos supuesto que iba hacia arriba, va hacia abajo porque los da negativo. Y eso. ¿Cuánto están entrando? 4 amperes y están saliendo 2 por acá y 2 por acá. Y eso es todo. Eso es lo que lo está diciendo esta solución. Después que sabemos las corrientes, ya podríamos calcular las potencias como habíamos hecho anteriormente o cualquier otra cosa. ¿Ya? Voy a verificar que esté todo bien. Si acaso. Sí. Ya. Y esa es la suposición del trabajo que teníamos que tener. Ahora vamos a hacer otro. Un poco más con más elementos. Lo único complicado que va a estar es que si hubieran más baterías o que el circuito fuese, no sé, vamos a inventar uno que tenga en paralelo y tenga en serie, porque hasta ahora estamos haciendo puro en serie. Así estamos haciendo un caminito para hacer las mallas. Vamos a poner una batería acá de 21 volts. Acá vamos a considerar uno de 3 ohms, 12 ohms, una batería 18 volts. La del medio vamos a poner que es de 6. Vamos a poner acá. Y aquí voy a agregar una en paralelo. La de adentro va a ser de 3 ohm y la de afuera de 6 ohm. Entonces fíjense que lo único que cambia es que tenemos que saber calcular esta resistencia equivalente. Es lo único que hay que considerar, cómo cambiar esa resistencia equivalente. Nada más.
Eso quiere decir que el circuito vuelve a ser como, aunque tengamos en paralelo, uno puede convertir todo eso en circuitos más simples. Ahora con una sola resistencia, una resistencia equivalente. Ahí. Y volver a hacer, fíjense que es como parecido a lo que hicimos anteriormente. Hacer las mallas, hacer el nodo de Kirchhoff. Como están en paralelo, tendríamos que calcular la resistencia equivalente. 1 partido en 3 más 1 partido en 6. Factor común 6, un 2 más 1. Y me estaría dando 3 partido en 6. Entonces la resistencia equivalente es al revés y valdría 2 ohm. Entonces esta resistencia equivalente sería de 2. Y volveríamos a hacer el mismo problema de los circuitos. Hacer una malla, hacer otra malla. Esto es un consejo por si acaso, que uno haciendo muchos ejemplos se va a dar cuenta. Que idealmente si tenemos 3 tipos de corriente, aquí vemos que hay una, acá hay otra, por las bifurcaciones, por los nodos, siempre hagan las mallas, siempre cuando hagan el teorema de las mallas, hagan una malla que combine por lo menos más de una corriente. Fíjense que aquí en la primera malla estoy el verde y el azul, y en la segunda estoy el azul y el morado. Con esa yo ya estoy mezclando todas las combinaciones posibles. Pero ahí tienen que saber jugar, porque hay gente que como que no visualiza y hace como la misma malla 2 veces. O hace 2 nodos, porque hay gente que hace un nodo por acá y un nodo por acá, pero es lo mismo, es redundante. Basta con un nodo. También esa es como una práctica, no hay un teorema para eso. Pero si tú en un circuito, inventemos un circuito cualquiera, y tú cuentas los nodos, la cantidad de nodos siempre va a ser par, por si acaso. La cantidad de nodos tiene que ser par. No puede ser impar. Aunque ustedes quieran, no puede ser impar. Porque en el momento en que el camino se bifurca, tiene que juntarse en alguna vez. Y si se vuelve a juntar, vuelve a aparecer otro nodo. Entonces cada vez que se separa, se junta. Entonces son de pares. Los nodos son pares. Y por cada par, tú tienes que generar una ecuación. Eso quiere decir que si tu circuito eléctrico, esto es como ayuda, si tu circuito eléctrico tiene 6 nodos, tienes que tener sí o sí 3 ecuaciones de los nodos. Mínimo. Entonces de estos 2 nodos yo necesito solamente una ecuación, o esta o el de abajo, y van a ser iguales. Van a ser iguales. Pero si tengo 4, tengo que buscar los nodos que son pares, y me basta con uno solo. No sé, es una ayuda. Para los que practican harto y hacen harto ejemplos, se van a dar cuenta de eso. Que basta con, por cada 2, una sola ecuación de los nodos. Sí o sí tengo que tener esa ecuación de los nodos. Y las otras las voy a conseguir por las mallas. Lleno con mallas hasta obtener igual número de ecuaciones como variables. Ahora, ¿cómo se mide todo esto? Nosotros tenemos los circuitos, entonces imaginemos el circuito más simple, que ya lo vimos al comienzo de la unidad. Teníamos esta batería y teníamos la resistencia. ¿Cómo nosotros medimos, cómo observamos esto de la corriente o de la resistencia o el voltaje? Para eso hay unos aparatos que se llaman voltímetro, amperímetro o multímetro, que son unos amarillos o naranjo ahí, que son como de esta forma. Vamos a ver si puedo encontrar una foto. Multímetro. Entonces, estos típicos aparatos que están ahí, en los cuales siempre tienen una perilla al medio circular que se divide por lo menos en 3 partes o en 2 partes, dependiendo del multímetro. ¿Por qué se llama multímetro? Hoy en día ya son multímetros, antiguamente había diferencia. Porque hacen las dos cosas, tanto miden el amper como el voltaje. Antiguamente, hace como 15 años atrás, 20 años atrás, existía o el voltímetro o el amperímetro.
Pero hoy en día, gracias a la tecnología, podemos tener uno solo, que se conoce como multímetro, que hace más de una cosa, multi. Ese dial, este redondito que tiene acá con la perilla, uno la va girando y la perilla va rotando. Y queda en la marca en la cual queremos, aquí con una flecha indica lo que queremos medir. Ese dial, voy a hacerlo más grande, tiene una zona que es para medir voltaje y sale con el símbolo de ohms. Tiene otra zona que es para la corriente, que está en ampere, y hay algunos que tienen otra zona que es para también ampere. ¿Cuál es la diferencia? Corriente alterna o corriente continua. Entonces tiene dos zonas en definitiva cuenta, voltaje o corriente. Y uno va escogiendo qué es lo que quiere medir. Entonces uno marca y dice, quiero medir la corriente. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros tenemos este circuito, el básico, la gente piensa que es llegar y poner esta maquinita y que marque, y que nosotros midamos lo que queremos medir. Voy a poner acá esa cosa que está ahí. Y uno piensa que es llegar, marcar, y estos tienen un cable negro y un cable rojo, que son los sensores para medir, que son con unas pincitas. Y es llegar y ponerlo y medir. Y ese es el problema, que mucha gente se echa el aparato, lo mata, lo echa a perder por no saber utilizarlo, por el concepto. ¿Por qué? Si nosotros queremos medir voltaje, lo que estamos midiendo es una diferencia de diferencial de potencial, que ya lo hablamos en clase teóricamente. Es una diferencia. Entonces, como la misma idea lo dice, nosotros los tenemos que parar en un inicio y en un final de una resistencia. O en el inicio o en el final de una batería, porque queremos saber cuál es el más y cuál es el menos y saber cuánta es la diferencia. Entonces, nuestro voltímetro, porque ahora se llama voltímetro porque está midiendo el voltaje, tiene que ponerse en los extremos de una resistencia o los extremos de una batería. Si lo ponemos de otra forma, ejemplo, imaginemos que aquí hay un estudiante y no estudió, y después después de la prueba vamos a hacer unas clases de jugar con una simulación con un voltímetro, que ya encontré en la página, para que hagamos circuito. Y imagínense que lo digo, mide el voltaje y pone acá, pone los extremos acá. Y para estar más seguro lo aleja. Dice, pero si para estar más seguro lo voy a alejar acá. ¿Cuánto va a marcar? 0. ¿Por qué va a marcar 0? Porque no hay diferencia. Por acá pasa una corriente que tiene la misma energía, los dos, por acá no pierde ni gana. La diferencia va a ser 0. No está marcando nada. Si quiero medir voltaje. Yo, para medir voltaje, tengo que poner que entre medio de los puntos haya algo que esté dando o que esté quitando. Y tiene sentido común. Ahora, ¿qué pasaría si en vez de medir voltaje, nosotros queremos medir la corriente? Ahí cambia la cosa y cambia la forma de medir. Ya no quiero calcular la diferencia de potencial eléctrico. Lo que yo quiero medir es la corriente. En palabras muy simples, yo quiero saber cuánta corriente está pasando por esta parte, o por esta parte, o por esta parte, o por esta parte, o por esta parte. Entonces, este cable lo que tiene que hacer no es llegar y conectarlo así. No. Porque ¿qué va a pasar? Este voltímetro, ahora ya no es un voltímetro, ahora un amperímetro, este amperímetro adentro tiene resistencias muy pequeñas, pero tiene. Entonces, la corriente va a viajar y tiene una bifurcación, tiene un nodo. O se va por acá
o se va por allá. Pero entre irse por un lado que te van a quitar energía y por un camino que no te van a quitar nada, la corriente va a irse por el camino que no va a pasar nada. Y va a irse por ese camino y no va a medir. Y lo peor es que la resistencia, si llega a haber un corto, es tan pequeña esa resistencia que si la ponemos mal, puede que haga corto y se corte la resistencia y se echó a perder el amperímetro. Hoy en día no vamos a poner resistencias que aguanten, que saben que la gente no leyó la parte teórica y que puede cometer el error. Entonces uno dice, ¿cómo medimos? Muy simple. Tenemos que cortar el camino y obligar a la corriente a pasar por el amperímetro. Por eso, cuando nosotros ponemos el amperímetro en ese circuito, en los dibujos que muestran en los libros, ponen el amperímetro acá, ahí, amperímetro. Los obliga a que pase la corriente. Mientras que con el voltaje no lo obligan, lo ponen en paralelo. Es lo que en la teoría dicen. Los voltímetros se ponen en paralelo y el amperímetro se pone en serie. Pero uno tenía que entender eso de que habíamos hablado. Esa es la diferencia más grande que hay. El voltímetro se tiene que poner en paralelo porque tiene un sentido, porque estamos calculando. Pero se tiene que poner en paralelo respecto a algo. Algo tiene que estar dentro de eso, para que esté en paralelo respecto a algo. Y la corriente tiene que estar en serie respecto a la resistencia o a la batería. ¿Se entendió? Ahora que, si se dan cuenta, se entiende más fácilmente porque ya habíamos explicado la teoría que hay detrás de la resistencia y de la corriente. Por eso es bien fácil. Hay cursos que parten al revés y uno como que se le olvida ese detalle, pero ahora que uno entiende muy bien, entiende el porqué, el sentido, por qué los voltímetros van en paralelo y por qué el amperímetro va en serie. ¿Ya? Después de la prueba, porque no prefiero no hacer la clase porque si no se van a empezar a hacer muchas preguntas, o sea, me dan cuenta que se van a asustar porque pasa muy seguido. Me he dado cuenta que los estudiantes el último día como que se asustan y piensan que les va a ir mal. Tienen que estudiar igual. Pero después de la prueba, de vuelta de las vacaciones, vamos a usar simulaciones. Ahí les voy a mostrar que vamos a hacer circuitos. Para esa clase, después de la prueba, igual les voy a acordar el día de la prueba, preferentemente que estén en un computador, si es que pueden, no en un celular. Igual se puede en un celular, sí, pero no es tan cómodo. ¿Ya? Porque ahí van a crear ustedes sus propios circuitos con resistencia y les van a dar valores y van a ver cómo la corriente va viajando y van a medir. Es como que estuviéramos en un laboratorio real. ¿Ya? Eso. Entonces, sobre las notas del tercer control las voy a ver ahora inmediatamente. Recuerden que esta clase está siendo grabada y se va a subir. Y les recuerdo, igual les va a llegar un aviso sobre la tarea y el aviso que el miércoles no hay clase, pero sí la prueba el día jueves. Por ese motivo, si llegan a faltar o tienen inconveniente, algo les pasó y no pueden, no se preocupen, hay un recuperativo a fin de año para poder recuperar esa nota. Con justificación al jefe de carrera, eso sí. ¿Ya? Eso, lo estamos viendo, cuídense. ¿Profesor? Sí, Una cosita, ¿era miércoles la certamen? sí, nosotros tenemos clases los días martes y los días miércoles. Ay, es que como dijo jueves. Ya. No, si me equivoqué, el miércoles. El último día de la semana siempre son los certámenes. Ay. Profe, ¿cuál ¿Ya? era la página de YouTube? El canal de YouTube. El canal. Se van a YouTube, a la principal, y pueden buscarlo como Solicius. Y ahí les sale un gato. Igual suscríbanse, no sean, es gratis. Y ahí les llegan los avisos y los videos los pueden ver. Entonces se meten y ahí está la lista de producción. Y a ustedes les corresponde el FIS 002. Y ahí están todas las clases que hemos tenido. Ya, de la clase 12 en adelante, incluyendo la 12. Entran en el certamen. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ya. Eso, cuídense, que les vaya muy bien. Chao, chao. Profesor, igual.
Chao.